El pasado sábado 25 se celebró en el Ayuntamiento de Mijas una jornada de arqueología sobre la necrópolis fenicia del Cortijo de Acevedo. Durante este encuentro se dieron a conocer los primeros resultados obtenidos por los profesionales que participan desde hace varios años en el proyecto de investigación de este yacimiento, calificado ya por los expertos como único y excepcional. Hemos montado una jornada de difusión arqueológica centrada en el yacimiento de Cortijo de Acevedo y especialmente lo que es la necrópolis fenicia que hemos localizado hace 2 años. Entonces se va a hablar en una primera parte del propio yacimiento para explicar el yacimiento en su conjunto, un reportaje, un documental que ha elaborado la 340, que es muy interesante, y después una serie de conferenciantes hablarán de la necrópolis fenicia en la provincia de Málaga, del asentamiento del Cerro del Villar, que es una ciudad fenicia importantísima, y luego el último conferenciante de la mañana hablará de la problemática de los indígenas y los fenicios aquí en la provincia y en toda Andalucía, ¿no? Y por la tarde nos centramos más en lo que es la necrópolis fenicia, donde se presenta la necrópolis fenicia y luego los resultados de investigación, tanto a niveles de botánicos, arqueozoológicos, de las conchas y sobre todo de los restos humanos que han recuperado, que lo hablará la especialista antropóloga en ese tema. Participaron en esta jornada de arqueología sobre la finca Acevedo de Mijas los investigadores del propio proyecto de investigación, pero también, dada su importancia, se dieron cita aquí ponentes de diferentes universidades del país. Muy orgullosos, ¿no?, de poder albergar una jornada tan profesionales como las que vamos a tener en el día de hoy, aunque hemos tenido alguna vez algunas jornadas arqueológicas que trataban la situación de Finca Acevedo y de Cortijo Acevedo. Creo que por primera vez vamos a tener una jornada donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a grandes profesionales del ámbito, sobre todo de la universidad, tanto de la Universidad de Málaga, de la Universidad de Sevilla, de la Complutense de Madrid, y eso además de una manera, sobre todo donde vamos a poner en valor el patrimonio histórico de nuestro municipio. Como bien saben los mijeños, llevamos en estos últimos 4 años haciendo una apuesta sin precedentes por el patrimonio histórico. Hace 4 años nos encontramos un departamento de patrimonio con apenas 20.000 euros de presupuesto. Con eso difícilmente, obviamente, podíamos poner en valor y sobre todo explicar a la ciudadanía la importancia que tiene Finca Acevedo para el contexto histórico, no solo de nuestro municipio, sino para el contexto histórico incluso de la provincia y del sur de Europa. Y en eso precisamente hemos estado afanados. Agradecer especialmente a todos y cada uno de los ponentes que vienen hoy porque les encanta el yacimiento Acevedo y están colaborando con nosotros en el proyecto de investigación, especialmente también al departamento y a todos los trabajadores y trabajadoras de este departamento que se afanan y tienen un compromiso estupendo por llevar a cabo esta jornada y el trabajo que está llevando el yacimiento Acevedo, y especialmente a su jefe del departamento, que debería de estar ya jubilado y ha seguido aquí con nosotros porque quiere llegar a buen término este proyecto de investigación. Este proyecto de investigación hace apenas 4 años era impensable, hoy lo estamos viendo que es una realidad, es el único yacimiento activo en toda Málaga y ahora mismo es un referente a nivel nacional porque se están encontrando piezas únicas en toda España. Y creo que a la vista está que las ponencias son de personas que vienen de toda España interesadas por este yacimiento, y creo que hoy es un día importante y vamos a dar un paso importante dentro del proyecto. Una de las piezas fundamentales del proyecto es la divulgación y eso es lo que estamos haciendo hoy. En todo lo que es los resultados que hemos obtenido de la excavación de la necrópolis fenicia del Cortijo de Acevedo, donde vamos a aunar no solo los resultados de la propia excavación, sino también de los distintos datos que se han obtenido, como son la carpología, las semillas, los restos óseos, el estudio antropológico, la ictiofauna, que son esos restos de animales de origen marino, entre otros estudios y relaciones con distintos asentamientos de la provincia de Málaga, el mundo funerario también recogido de toda la provincia de Málaga a lo largo de la historia, y una relación entre la adscripción cultural de quienes están enterrados aquí, ¿no?, entre fenicios e indígenas.
En las ponencias, los expertos ahondaron en los resultados de investigación obtenidos en la finca de Acevedo respecto a la botánica, la fauna y los restos humanos recuperados. Desde el departamento no solo hemos conseguido diferentes hitos y logros, como son hallazgos que hoy exponemos en este ayuntamiento, sino sobre todo la oportunidad de hacer un recorrido histórico en el que vemos cómo diferentes culturas han pasado por nuestro municipio, teniendo como pilar fundamental cultural la fase fenicia, ¿no? Que es importante que tengamos este conocimiento de la historia, porque en apenas unos cuantos kilómetros tenemos a 30 centímetros del suelo pues piezas únicas como esta. También es importante recordar la apuesta de este equipo de gobierno por el patrimonio histórico. Lo hicimos con la Puente, lo hemos hecho con las Torres Vigías y hoy lo estamos haciendo con el yacimiento Acevedo, y no vamos a parar porque el Mijas es un territorio muy amplio, pero también muy lleno de riqueza, como estamos viendo. Además, se montó una pequeña exposición con algunos de los objetos localizados. Aprovechando la jornada, hemos querido mostrar dos vitrinitas con parte de algunos de los restos que se han restaurado, se han rescatado de las excavaciones, para que la gente conozca de primera mano cuál es el trabajo de tanto de los arqueólogos, junto con un documental de las actividades arqueológicas que hemos realizado y del trabajo de restauración de esas piezas para poder mostrarlas al público. Todo ese trabajo que están haciendo, que está empezando a dar sus frutos y que obviamente queremos que culmine con la puesta en valor pues, de un museo arqueológico que siga siendo más visitable, un centro de interpretación amplio donde podamos además tener un segmento también turístico distinto que tener en la Costa del Sol, más allá del turismo de sol y playa y de naturaleza, sino también tener la oportunidad de tener una oferta cultural y además relacionada con la arqueología y con la historia en nuestro municipio, y hoy, por qué no decirlo, pues damos un paso de gigante en ese camino, ¿no? Y ese desde luego tiene que ser el camino que vamos a tener por parte del Ayuntamiento de Mijas para seguir apostando por nuestro patrimonio histórico. Esto es solo una pequeña muestra de lo que se ha encontrado en esa necrópolis, y creo que tendremos que, como bien ha dicho el alcalde, tendremos que andar más pasos para que tengamos un centro de interpretación donde exponer todo esto que estamos encontrando, porque si no, no serviría de nada nos vale tener todas esas piezas guardadas sin que el público en general lo pueda visitar. Parece sencillo ahora que lo vemos aquí, pero todo lleva un proceso en el tiempo. Nosotros hemos estado 6 meses excavando, que trata de incorporado en la segunda fase del proyecto general de investigación. A ello se le suma no solo la propia limpieza del material, la restauración de las piezas como vemos aquí, el estudio de todas ellas, la extracción de los datos a través de las muestras de tierra que se han extraído de la propia excavación de las tumbas, como vemos en los procesos de trabajo de flotación. Todo ello, aunarlo, es un trabajo arduo, satisfactorio por supuesto, porque cuando ves los resultados son impresionantes, y bueno, forma parte también de un equipo, y es de ahí la importancia de este proyecto de investigación, es la unión de esos especialistas de distintas disciplinas, que incorpora más datos y que nos permite recomponer la historia de esta necrópolis. La finca de Acevedo es el único yacimiento activo hoy en toda Málaga y un referente a nivel nacional. Un tesoro arqueológico ubicado en un lugar estratégico de la Costa del Sol, que todavía esconde mucha historia y muchos secretos por descubrir. Se ha podido ir viendo y se verá en el resto de las ponencias de esta tarde, pues es muy importante, y como bien se viene diciendo en todas las intervenciones que hemos tenido la ocasión de ver a lo largo de esta mañana, se ve que es un yacimiento que podemos calificar de único
en el contexto de la arqueología fenicio-púnica de necrópolis de los territorios malacitanos y en general del sur de Andalucía. Es un trabajo que todavía está en curso, hay que ampliar las excavaciones, confiamos en que haya una ampliación del perímetro excavado y todavía queda estudio de laboratorio, pero con lo que se está viendo hasta ahora es una necrópolis que podemos calificar de excepcional, no solamente porque haya piezas muy interesantes como los fragmentos de marfiles o algunas urnas cerámicas con una decoración muy singular, sino por el contexto en el que se inscribe, en el entorno de Suel, en la desembocadura del río Suel o río Fongirola, y por las características singulares que tiene, que no encajan bien hasta ahora en el panorama de las necrópolis fenicio-púnicas del entorno de la actual provincia de Málaga o de los territorios malacitanos. Durante la jornada en el Ayuntamiento de Mijas también se proyectó el documental Acevedo más que una villa romana, realizado por Mijas Comunicación. Un trabajo que relata todo el proyecto de investigación que se ha realizado hasta ahora en la finca Acevedo de Mijas. Acevedo, más que una villa romana. Península Ibérica, siglo VIII a.C. En plena Edad de Hierro, las colonias fenicias ya están asentadas en el extremo occidental del Mediterráneo, donde se establecen motivadas por encontrar plata en las minas del sur, por beneficiarse de las conexiones marítimas para el comercio y de las buenas tierras de cultivo. Siglos después, tras las crisis de esas colonias en el siglo VI a.C., Cartago, la colonia fenicia establecida siglos antes en el norte de África, se hace con el control de todo el sur peninsular y se convierte en una potencia marítima en el Mediterráneo. Pero las aspiraciones del pueblo púnico chocan pronto con los intereses de Roma, que comienza su conquista para crear el gran imperio. Tras las guerras púnicas, Roma establece su dominio en toda Hispania, donde en pocos siglos impondrá su idioma, los números, el alfabeto, las leyes, la economía, el arte y la arquitectura. Un legado que perdura en el tiempo, aunque a veces esté escondido bajo tierra. Bajo la verde llanura en la que se situaba el cortijo de Acevedo en Mijas, se esconde uno de los yacimientos fenopúnico y romano más importantes de la provincia de Málaga. Un terreno que no ha sufrido el impacto urbanístico a lo largo de los últimos años, lo que ha permitido hallar hectáreas llenas de vestigios que abarcan por el momento desde el siglo VII a.C. hasta el siglo VI después de Cristo. Estructuras y objetos que marcan una amplia cronología temporal y que ponen de manifiesto la existencia de un espacio ocupado durante siglos por diferentes sociedades y que todavía encierran muchos secretos e historia por descubrir. Acevedo es un gran yacimiento situado aquí en el término municipal de Mijas, que está ubicado en la zona, cerca de la zona costera, a unos 1.400 metros de la costa actual, y lo ocupó un espacio que antiguamente era un gran estuario que entraba del mar hacia el interior y que luego fue colmatándose a lo largo del tiempo, formando un valle con su río, y que a partir del siglo XV, cuando se produce la conquista cristiana, comienza a llamarse el Val de Suel, el Valle de Suel, en referencia a la antigua población púnico-romana que se ubicaba en ese entorno. Es un gran yacimiento que tiene una continuidad en el tiempo, que por las excavaciones que hemos realizado, que abarca más de 1000 años de continuidad, desde épocas del bronce final hasta la época final del Imperio Romano, y que es una cronología muy importante dentro de un mismo yacimiento, ¿no? Normalmente los yacimientos se localizan cercanos unos a otros, con cambios de ubicaciones como en distintas épocas, pero en este tenemos un conjunto de materiales y de estructuras que abarcan un periodo cronológico muy amplio. El yacimiento del Cortijo de Acevedo está situado en un lugar estratégico en torno del asentamiento romano de Suel. De hecho, en el primer hallazgo documentado que se produce en 1925 en este yacimiento, se encuentra una estela funeraria donde aparece un nombre femenino, Aemiliana Suelitana, indicando que era de Suel, lo que corrobora la gran cercanía con este asentamiento. Más tarde, a raíz de un estudio de paleocosta en la zona, se encuentran restos de cerámicas y objetos de distintas épocas que hace presagiar que Acevedo esconde más de lo que muestra en su exterior. A principios de los años 90 del pasado siglo, durante la construcción del cementerio San Cayetano, salen a la luz los primeros restos del yacimiento del Cortijo de Acevedo, por lo que la zona queda protegida
Ante este tesoro hallado, el Ayuntamiento de Mijas impulsa las primeras intervenciones arqueológicas para determinar la magnitud del yacimiento. Una primera prospección geofísica se realizó con el método magnetismo y nos puso en relieve la existencia clara, muy clara, de varios hornos por la alteración magnética que se veía en los resultados de la prospección, que casi con seguridad correspondían a hornos de fabricación cerámica. Creo que recordar que pueden ser 6, 7, 8, depende de la interpretación, que eso se tiene que verificar luego con los sondeos arqueológicos. Y otras estructuras, posibles estructuras que correspondían a muros, posibles estructuras de habitación y demás. Nosotros iniciamos las excavaciones preparando una serie de sondeos en relación a esas alteraciones magnéticas que se veían, con resultados positivos en algunos, resultados negativos en otros, ¿no? Eso nos permitió documentar en un principio una zona de necrópolis con 2 tumbas, una de incineración y una de inhumación. Estaban muy destruidas, muy abandonadas. Y luego, cuando elegimos 2 zonas de los supuestos hornos alfareros, y evidentemente encontramos 2 hornos alfareros. Muy bien conservado, uno de ellos con gran parte de la parrilla, excavados en el sustrato rocoso y con un entorno de materiales que en uno de ellos se remonta un poquito más a época púnica y el otro un poquito más de época romana, ¿no? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos. Ok. Venga, organizamos las cosillas, el material, las cajas, todo, ¿vale? Nos vamos a la cuadrícula D, donde vamos a excavar dentro del edificio, ¿vale? La unidad estratigráfica la 35. Vosotras, las chicas, os vais dentro, ¿vale? Vamos a excavar, vosotros, temas del suministro de puertas, vamos a hacer también un poco de limpieza de algunas de las otras cuadrículas para el mantenimiento y vamos a ello, a ver qué aparece, ¿vale? Los trabajos de verificación continúan hoy en día de la mano del equipo arqueológico del Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Mijas. Un equipo multidisciplinar que cada día descubre nuevas piezas en Acevedo que conforman un puzzle que nos ayuda a comprender cómo eran las sociedades que aquí se asentaron a lo largo de los siglos. Se han realizado hasta la fecha, en principio, 15 sondeos del más pequeño de 2×4 a uno mayor de 5×10. Y luego, a partir de ahí, a instancias de la inspección de la Junta de Andalucía, hemos abierto 4 cuadrículas de mayor tamaño para delimitar y ver en amplitud un poco más la correspondencia de esos sondeos con el resto de estructuras que localizábamos. Ahora mismo estamos terminando esa fase de esos sondeos y bueno, nos han permitido localizar una serie de estructuras muy interesantes que van desde unas termas, un balneario romano con sus piscinas de frigidarium, de agua fría, con sus letrinas, con sus desagües, una zona que posiblemente pueda corresponder a una zona de actividad relacionada con la pesca por la abundancia de material relacionado con esa actividad, grandes edificios, algunos de estas habitaciones con 200 metros cuadrados de tamaño. Recientemente hemos organizado un pozo que no sabemos todavía la profundidad, pero estamos excavando en él. Y aparte, hacia la zona más oeste, se han encontrado recientemente también otra pileta de decantación que posiblemente está relacionada con el vino, de época bastante más antigua, y se ha comprobado unas imágenes que se veían en el georradar que ya nos indicaron los técnicos que posiblemente se correspondiesen a fosas de plantación, que realmente corresponden a fosas de plantación de unas antiguas viñas correspondientes al final de la época republicana romana. Dime. Está saliendo ichthyofauna, ¿vale? Ah, otra vértebra, otra ichthyofauna. Qué guay. Vale, en esta zona, esta unidad, está apareciendo. Perfecto. Bueno, esto es un claro ejemplo, ¿no?, de que nosotros, pues los arqueólogos, nos tenemos que hacer con la vista y la experiencia que nos vamos obteniendo, pues nos permite ver donde las demás personas no ven absolutamente nada. Parece que es una montaña de tierra con piedras y tal, pero la compañera Lucía, pues bueno, está más que acostumbrada y ve esta piececita tan pequeña como es una vértebra de pescado. Y nos da información de esa actividad de pesca, de quiénes
de cómo podían vivir, a qué se podían dedicar también, puesto que esta actividad era también productiva, se llevaba a cabo en los salazones de pescado, y a su vez también pues de qué podían alimentarse o de qué pescado pues consumían y se comían aquí. Desde el punto de vista cronológico, el yacimiento del Cortijo Acevedo se puede dividir en diferentes áreas según las estructuras, desde las más antiguas, las fenicio-púnicas, a las más modernas de la época romana. Por ejemplo, nos encontramos en la zona oeste, donde hemos podido documentar varias estructuras de época púnica. Estos elementos están relacionados con la producción y elaboración del vino. Concretamente, en este sondeo detectamos y verificamos lo que en la prospección superficial los técnicos nos definían y nos interpretaban como huellas de plantación de un sistema agrícola de época antigua. Bajo tierra nosotros tenemos muchas más fosas que representan estas hileras continuas de fosas, que es su distribución, su distancia y su tamaño y su forma, pues dejaba claro la presencia de este cultivo agrícola. Identificaron la existencia de una serie de surcos en el terreno que después la excavación arqueológica ha podido fechar por el material que se encontraba dentro de esas zanjas, ¿no? Y entonces se ha podido caracterizar la existencia de un viñedo, de una zona de aprovechamiento en el perímetro del importante asentamiento fenicio de Sualis, de una zona de cultivo que aprovecharía las mejores tierras, las tierras localizadas junto a la desembocadura del río, ¿no? Entonces todo este ámbito estaba ordenado y estaba dedicado a la explotación de este recurso. Un recurso que era fundamental en época fenicia porque sabemos por los materiales que aparecen en los asentamientos del interior que los fenicios están intercambiando otros productos con contenedores, con ánforas, incluso con jarras o copas para consumir el vino. Es un poco el producto estrella de la propia implantación fenicia en nuestras costas, ¿no? Y la oportunidad de disponer a través de la prospección geofísica contrastada después con excavaciones que pueden fechar este tipo de aprovechamiento resulta sin duda una oportunidad excepcional. En esta misma zona y relacionada con el cultivo de la vid, nos encontramos en otro de los sondeos que realizamos y detectamos estructuras vinculadas a la elaboración del vino. Concretamente, lo que localizamos es una pileta de decantación para la fermentación y elaboración del vino. Estas estructuras sabemos que están relacionadas con la huella de plantación, puesto que el contexto que nos aporta los datos recogidos nos permite saber que estas estructuras tenían su uso en época púnica. La presencia de fragmentos cerámicos de ánforas del tipo Pellicer D nos pone en un contexto entre el siglo III y el siglo I a.C. Lo que pretendían en la ubicación tan cercana de estas instalaciones era que no se produjese la pérdida de la uva, la maduración de esta, y por lo tanto se produce la vendimia, la recogida, y luego se depositaba aquí para su elaboración, ¿no? Sabemos que es una pileta de decantación porque presenta en su pavimento, en su suelo, una fosa que recogería las impurezas del producto. Los restos de estructuras que aparecen en el entorno de la pileta, bueno, pues nos da una idea de que posiblemente existieran otras contiguas a esta que permitiese que decantase el vino una sobre otra, ¿no? Una pileta sobre otra. Ese escalonamiento permitiría la conducción del vino y su limpieza en cuanto a las impurezas que podría tener la uva. En las excavaciones que hemos realizado hemos podido documentar unas estancias de un edificio que se desarrolla en un área de 1.400 metros cuadrados. En estas estancias
destaca la presencia de una de las estructuras, que es esta, que corresponde a un pozo o un silo excavada en la roca, en la pizarra, de forma acampanada, cuya funcionalidad nos permitirá conocerla y definirla de forma más clara con el análisis de las muestras de tierra y la relación de los objetos hallados en su interior, puesto que podría dedicarse a la conservación del trigo, de lo que es el silo, como almacén del grano, o como un pozo de vertidos, un pozo de agua. En los estudios próximos que vamos a ir realizando nos permitirá conocer mejor la funcionalidad de esta estructura concreta. En el yacimiento también se ha detectado un amplio complejo alfarero compuesto por al menos 5 hornos, 4 de planta circular y 1 de planta rectangular. Continuando con la zona central del yacimiento de Acevedo, hemos podido documentar la presencia de un complejo alfarero donde encontramos diversas estructuras relacionadas con el trabajo del alfar. Entre ellas, este horno es un horno de planta circular con un pilar central, en donde se conserva tanto el praefurnium, que es el pasillo, la cámara de combustión, y un poco de la arcada, que es donde se situaría la parrilla, que era donde el alfarero colocaba el barro, o sea, los recipientes, pero con el barro seco al sol, ¿no? Y ahora aquí era el proceso de cocción. ¿Qué es lo que hacía el alfarero? En este pasillo situaba la leña, el fuego, lo prendía y transmitía así por este pasillo y por la cámara de combustión ese aire caliente que a través de la parrilla permitía así la cocción de la zona de la cámara de laboratorio o de cocción, que estaría cubierta con una techumbre de forma de cúpula, normalmente de material vegetal, ¿vale? Entonces le permitía desmontar la techumbre, acceder a los recipientes ya cocidos y recuperarlos. Hemos podido documentar elementos de material constructivo, que son los ladrillos, las tégulas, que son las tejas romanas, los ímbrices, y también hemos podido localizar tanto elementos de cerámica común como de los recipientes de almacenamiento y de transporte, como son las ánforas. Por lo tanto, sabemos que se fabrica estos recipientes de transporte, de ánforas, cazuelas, ollas, tapaderas, cuencos, jarras y también material constructivo. Dentro de la cámara de cocción pues hallamos un objeto que es una moneda. Esta moneda es bajo imperial. ¿Y por qué sabemos que es bajo imperial? No solo por la presencia de un emperador concreto, sino porque en su reverso encontramos una representación que se conoce con el tipo de reparatio rei pup, que es el emperador de pie, y en su mano izquierda recoge a una mujer que presenta una corona torreada. Por lo tanto, esta moneda nos fecha a finales del siglo IV el momento en el que deja de funcionar este horno. Otro de los hornos que hemos podido localizar en el yacimiento de Acevedo es este concretamente. Se trata de un horno de planta cuadrada con un pasillo central en la que destaca la conservación de la parrilla, que es donde el alfarero colocaría aquí los recipientes, ¿vale?, permitiendo a través de estos orificios la conducción de ese aire caliente del que hablábamos, que comienza en el praefurnium y permitía así, a través de la cubierta de esta parrilla, la cocción de los distintos elementos. Tenemos algunas singularidades, ¿no?, también muy relacionadas también con el mundo fenicio, ¿no? Como tenemos una placa grabada con un grifo, que es un elemento claramente orientalizante y que se remonta al siglo VI a.C.,
Y ya en época más reciente, época romana, pues los materiales que aparecen van dándonos a conocer la vida cotidiana, la vida de cada persona. Aparecen los elementos de la vida diaria, anillos, aparecen los acusinalis, que son los palos de hueso decorados que se utilizaban las mujeres para sujetar el pelo. Aparecen materiales para la decoración, placas para untar ungüentos y hacer las mezclas. Toda una serie de elementos que nos van enseñando cómo es la vida. Hemos encontrado materiales relacionados con el juego, dados de hueso, fichas de juego, zonas del yacimiento donde se ve claramente una utilización mucho más, digamos, de ámbito doméstico, digamos, de relaciones de la gente. Que los datos más antiguos, pues ahí es ese fragmento de marfil que se puede remontar al siglo VI a.C., tiene unos datos económicos muy interesantes a nivel vinícola de época tardopúnica, enlaza muy bien con la etapa romano-republicana, lo cual nos va a permitir ver muy bien ese tránsito entre el mundo fenicio-púnico y el mundo romano, que normalmente, por desgracia, no lo solemos tener muy fácil, y luego nos va a permitir ver la evolución durante la etapa romana, con lo cual los datos a nivel de economía tardopúnico republicano y a lo largo de toda la fase romana que nos va a proporcionar este yacimiento, sin duda van a ser de sumo interés.
también han sido localizadas unas termas que funcionaban como un antiguo spa, donde se han excavado una piscina de agua fría y las letrinas de las mismas. En este caso nos va a permitir ver cómo se reutiliza estos espacios termales, estos espacios de balnea para el baño, cómo se reutilizan a nivel económico, porque parece que tienen un aprovechamiento con el tema de la explotación oleícola, que es muy interesante porque, como sabéis, la producción de aceite de oliva en el mundo antiguo y en el mundo romano son muy significativos. También, como se demuestra con las termas que han aparecido también allí con un uso, digamos, residencial, me recuerda mucho el caso de la finca del secretario, ¿no? Unas magníficas termas, pero es que al lado hay factorías, hay hornos para fabricar cerámicas, ánforas, en fin, y eso evidentemente forma parte de la ciudad de Suel, pero dentro de un ámbito, de un ambiente suburbano en unos casos y periurbano en otros. Y eso es lo que hay también que ajustar en el caso de Acevedo, ¿no? ¿Qué entidad, ¿no? y qué relación tiene con respecto al núcleo urbano de Suel, con independencia de que científicamente pues tiene una solvencia, ¿no? digamos una autonomía, ¿no? Aunque lógicamente también hay que ponerlo todo en relación del ambiente geohistórico del que forma parte. Acevedo ha sido testigo de cómo era la vida de las civilizaciones pasadas y aún guarda muchos secretos que deben ser estudiados para ayudar a reconstruir y conocer la historia de Mijas. Para ello es fundamental la apuesta de las administraciones. Y en este caso, la ciudad ha conseguido poner en marcha un proyecto general de investigación arqueológica que durará 6 años y que permitirá desgranar el yacimiento de Acevedo y conocer más sobre el Val de Suel.
Y no solo eso, el Proyecto General de Investigación Arqueológica demostrará que Acevedo es más que una finca romana.